¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Chile atraviesa uno de los temporales más severos en décadas, impulsado por un río atmosférico, dicen categoría 5, junto a varios sistemas frontales consecutivos. El fenómeno afecta a 10 regiones, desde el norte Chico hasta la zona sur, con lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas, lo que ha provocado cortes de energía, anegamientos y activación de quebradas. Vamos a conversar con Catalina Cortés. Ella es climatóloga y magíster en gestión y políticas públicas, fundadora de ClimCero, consultora en riesgo climático. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Un gusto saludarte. Tanto tiempo que no te veíamos. Hola Miriam, sí, un gusto saludarte, así es, ha pasado mucho tiempo desde cuando nos vimos la última vez y hartas cosas también han pasado en términos climáticos. Harto ha pasado, tienes toda la razón. Entonces partamos conversando por qué este temporal ha sido tan agresivo. ¿Y qué es exactamente un río atmosférico? ¿De qué categoría máxima del que se habla? ¿Es verdad que es categoría 5 lo máximo? Ujú. Ya, mira, partamos por el principio, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, mucha gente ha escuchado hablar durante su vida del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno de gran escala, vamos a decir que es como un marco más grande, que modifica que el tiempo se va cambiando día a día, ¿no es cierto? Modifica el tiempo en distintas partes del mundo y nuestro país no es la excepción. Cuando llega un evento del niño, nuestro país, que se traduce o que se expresa como un calentamiento mayor de el agua de mar que se encuentra en el Océano Pacífico tropical, el niño hace que esta agua sea más cálida y por lo tanto tienda a evaporarse. Esta evaporación genera más tormentas en esta parte, molestar a la atmósfera. Molestarla en el sentido de que hace que su comportamiento típico, normal, deje de serlo. Entonces, eso ya es la mezcla necesaria para que empiecen a pasar cosas alrededor del mundo. Y en nuestro país eso se traduce en que en la época de invierno principalmente, los sistemas frontales comienzan a llegar de forma mucho más frecuentes y con mucha más energía traducida como lluvia disponible. Los sistemas frontales, además, tienden a pasar no solo por la zona sur, como es típico en la época de invierno en nuestro país, sino que también se extienden hasta la zona centro-norte, tal como lo hemos visto estos últimos días, que ha estado también hasta la región sur de Atacama, hasta el sur de la región de Atacama, ha estado siendo afectado por lluvias de sistemas frontales, que es una situación muy poco habitual. Oye, Catalina, siempre escuchamos que el famoso anticiclón del Pacífico está instalado ahí en una zona y no se mueve y no deja entrar Exacto. los frentes. Pero resulta que parece ser que ahora con esto se ha ido corriendo y dejó entrar este frente malísimo, digamos, este río atmosférico, como le llaman ahora, que también quiero que me lo definas, por favor. Claro. Sí, tienes toda la razón, porque este pasillo que aparece cuando estamos en la época del niño, que aparece en invierno, este pasillo por donde pasan los sistemas frontales, se amplía hasta la región de Coquimbo o hasta la región sur o a la región de Atacama en general, gracias a que este anticiclón que siempre está frente a nuestras costas, impidiendo que los sistemas frontales y la lluvia lleguen más al norte de la región de Valparaíso en general, hace que este anticiclón se debilite y además se desplace más al norte. Por lo tanto, se debilita, se desplaza más al norte, dejando un mayor territorio del país disponible o, claro, libre para que lleguen los sistemas frontales. Y por otra parte, hacia el extremo sur del país se forma otra alta presión. Entonces,
hace que tanto en el extremo norte y en el extremo sur no tengamos la posibilidad de que los sistemas frontales pasen. ¿Y por dónde se ven obligados a pasar? Precisamente por donde no están estas dos altas presiones. Así se entiende cómo funciona el mecanismo que detonado por el niño. Perfecto. Oye, y en ese sentido, el río atmosférico se abrió el espacio, entonces se Sí, empiezan a juntar mucho, porque también hemos escuchado el concepto de tren, ¿no? exacto. En el que van uno tras otro, como pegaditos. Eso Sí. es. Sí, cuando hablamos de un tren de sistemas frontales es precisamente porque viene uno detrás de otro, no hay una pausa. Por lo general, si hacemos memoria, podemos recordar que cuando llueve o cuando llega un sistema frontal, llueve, luego viene días despejados, fríos, pero despejados, ¿no es cierto? Y vuelven a pasar algunos días, incluso semanas, cuando vuelve a aparecer otro sistema frontal. Y lo que hemos visto, principalmente durante todos estos días, es que no ha habido como esta pausa entre sistema frontal y sistema frontal, sino que pasa uno, todavía no termina de irse, de dejar de llover en Chile, y llega el otro y se une, y llega otro y se une, y llega otro y se une. Y Ya. eso es también una situación que se favorece cuando estamos en un evento del niño como es este, que también se habla de que debiese ser uno de los más intensos de los que se tenga registro. Por otra parte, también en este contexto del niño, hace que, como lo comentábamos al principio, haya más calor en el océano y este calor hace que haya mayor evaporación, ¿no es cierto? Y luego se forman las nubes. Pero esta evaporación también deja mucho vapor de agua disponible, lo que hace que se creen entonces de esa parte más tropical, se desplacen, se desprendan de esta zona tropical como ríos en la atmósfera de vapor de agua. Ya. Y estos ríos en la atmósfera de vapor de agua se unen al sistema frontal que está llegando, se Ya. unen al sistema frontal, y así este sistema frontal tiene una potencia o una intensidad mucho mayor cuando llega a territorio continental. Claro que sí. Oye, ahora me llama la atención también, y creo que a todos nuestros auditores, el hecho de que aparece haber modelos predictivos de alta precisión hoy Sí, día. Pero basta con saber que va a llover intensamente, porque llama la atención que se habla de remoción de masas, de ujú, socavones, de ríos atmosféricos, lo que me comentaba recién, conceptos que antes apenas conocíamos. exacto. ¿Qué importancia tiene dentro de todo esto? Te estoy haciendo hartas preguntas juntas. ¿Qué importancia tiene dentro de todo esto el saber dónde se ubica la isoterma cero, por ejemplo? Es importante, bueno, los sistemas también frontales vienen acompañados de masas de aire, ¿no es cierto? Por eso que después de una lluvia podemos sentir más frío, porque viene asociado a una masa de aire frío. Entonces, la isoterma cero la definimos como una línea imaginaria de 0 grados en la atmósfera, donde se estima que sobre esa línea de los 0 grados, las precipitaciones que caen y que caen sobre la cordillera o sobre la precordillera en general, sean de tipo nieve, sean de tipo sólida. Y por debajo de esa línea imaginaria de 0 grados, las precipitaciones que caen debiesen ser tipo líquidas, ¿no es cierto? Cuando tenemos una masa de aire o un sistema frontal acompañado de una masa de aire más cálida, hace que la isoterma cero esté más alta, esté a una altura mayor. Por lo tanto, si yo tenía, por ejemplo, o si yo tengo en general el comportamiento típico de invierno de una isoterma cero en la zona centro del país, alrededor de los 1800 metros sobre el nivel del mar, eso es un comportamiento típico, y llega un sistema frontal con un río atmosférico, con un ambiente más cálido, hace que esa isotermo esté a mayor altura. Por lo tanto, donde antes estaba cayendo nieve, porque tenemos todo este espacio disponible, antes estaba cayendo nieve, ahora está cayendo agua.
Ya. Y eso obviamente, ese tipo de precipitación comienza a derretir la nieve que ya se había acumulado y esa luego posteriormente escurre en forma de aluviones o activación de quebradas. De ahí derivan todo también todos los otros efectos que hemos visto durante también estos días. Remociones en masas, aluvión, activación de quebradas, crecida de ríos también, la aparición de ríos que habían estado dormidos, por decirlo de alguna forma, porque también nuestro país ha vivido más o menos desde el año 2010 una sequía meteorológica, es decir, que las precipitaciones desde el año 2010 en general han sido más bajas de lo normal. Y entonces, cuando nos encontramos en una situación como la de esta semana, como la de este mes, claramente el terreno, la población, la infraestructura no está preparada para recibir tal acumulación de precipitación. Perfecto, me parece perfecto lo que estás hablando porque mi pregunta va hacia, bueno, el tema del isoterma cero ya me quedó claro, si está abajo estamos más o menos decentes, pero si subió, digamos, porque acá abajo hay una cuestión más cálida, etcétera, yo te hablo en términos que no son, Pero por ¿no? supuesto, ¿no? Se está bien, si esa es la idea, que la gente después, las personas todas que no somos parte del área, logremos entenderlo a nuestra forma y poder traducir esa información. Entonces quiere decir que si el isoterma cero está arriba, obviamente va a favorecer la erosión, va a favorecer el elevar los caudales, etcétera, de agua, de barro, de piedra, y Sí, entonces van a pasar todos estos fenómenos adyacentes al haber llovido. Entonces exactamente. voy ahora. Quiere decir que este fenómeno, el que está ocurriendo en este momento, va más allá de la sola meteorología, porque al aumentar la cantidad de agua, cambia el comportamiento del suelo. Sí, claramente hablamos de que hablamos de riesgo en este caso, ¿no es cierto? Claro. Porque aumenta el riesgo, pero el riesgo se compone de un factor, en este caso, para esta situación, de un factor meteorológico, que pueden ser lluvias abundantes, pero también está combinado con el factor de exposición y de vulnerabilidad. Claro. La exposición de las personas, de la infraestructura, de los pueblos, hospitales, colegios, etcétera, que puedan sufrir algún daño producto de estas precipitaciones incrementadas o de este aumento de caudal o de este aumento de nieve que de repente también causa afectación cuando la acumulación de nieve también deja a localidades aisladas, sobre todo en zonas cordilleranas. Claro que sí. Oye, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Se pudo haber hecho más? Simplemente las condiciones climáticas extremas no son cuestionables, digamos, y Uh-huh. solo cabe después la reparación. ¿Hay un buen manejo preventivo? Hablemos de eso primero y después hablamos de lo que hay que reparar. Yo creo, en mi opinión, que a todo nivel, en todo tipo de autoridad, en esta ocasión tomó conciencia, tomó acción respecto a lo que se estaba pronosticando, respecto a la intensidad también de este pronóstico de precipitaciones, y se hizo lo que se puede hacer dentro de un mes, ¿no es cierto? Claro. Porque también esta información fue muy fresca, o sea, también se maneja, se tiene la información climática de que sabemos que el invierno va a ser lluvioso, producto de este evento del niño, pero no sabemos cómo se distribuye esta precipitación en los 3 meses. Entonces, si hablábamos, por ejemplo, hace un mes de un invierno lluvioso, íbamos a dudarlo completamente porque el mes de junio fue uno de los más secos en general en toda la zona centro-sur. Entonces, claro, se cambian las cosas, se modifica este niño, se potencia, la atmósfera responde y se dan las condiciones propicias para que el mes de julio ya entonces se empiezan a ver los efectos de este niño típicos de Chile y la autoridad entonces, las autoridades entonces, claro,
¿qué hacen más o menos con un mes? La verdad es que nosotros ya debiésemos empezar a pensar como país en que este tipo de eventos, independiente de los pronósticos a 3 meses, a un mes, en el día a día, van a ser más frecuentes porque si lo miramos en la mirada, en la visión de calentamiento global, es uno de los efectos más probables para nuestro país, el incremento de las precipitaciones extremas también en cordillera y no así también, que es distinto a mantener una precipitación. Si bien la precipitación hacia los años que vienen se estima que vayan en disminución, no así las precipitaciones extremas. Eso es por el contrario, las precipitaciones extremas sí van al aumento. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Entonces, bueno, respecto de la meteorología, donde tú eres una experta, Uh -huh. cuéntame qué cosas no se pueden evitar. Tú hablaste en algún momento el tema de la infraestructura y hablaste también Sí. de la vulnerabilidad. ¿Qué pasa entonces con cosas que se debieron haber evitado, pero que no se pueden hacer a corto plazo? Como por ejemplo el tema de la saturación del suelo. ¿Qué Sí, haces ahí? Tú hablas de, sí. también dijiste hace un rato, Uh de -huh. el tema del riesgo, ¿no? Sí, Todos estos fenómenos son riesgo cuando están cercanos a una población, a un uh -huh. ser humano, digamos, ¿no? A una Uh -huh. infraestructura. Cuéntanos un Así es. poquito qué pasa con la saturación del suelo, qué pasa con la infraestructura que a lo mejor está obsoleta o que estamos Exacto. construyendo donde no se debe, o el tema de la vulnerabilidad con los cables eléctricos, por ejemplo. Sí. Sí, hay una mezcla de distintos factores y también de resultados ahí. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la saturación del suelo, cuando pensamos en que vamos a tener 4 días donde se acumulen más de 100 milímetros, es altamente probable que haya que se creen piscinas de agua de lluvia, ¿no es cierto? Porque, claro, el suelo, por muy bien que tenga una condición más bien adaptada a recibir lluvia, hay momentos en que se satura y ya no puede absorber más agua lluvia. Entonces eso va a pasar. Pero con el tiempo tiende a ir entonces disminuyendo esa pseudo piscina. Por otra parte, igual está el tema de la infraestructura. Ciertamente, hacia el norte del país, la infraestructura, las viviendas en general, no están construidas pensando en climas húmedos o en eventos de lluvia importantes, porque claro, no se suele dar. Entonces, pensar en que vamos a recibir 200 milímetros en la cordillera de la región o en el sector precordillerano o cordillerano de la región de Atacama o Coquimbo es casi decir, me estás tonteando, ¿no es cierto? Pero ahí es donde hay que recurrir a los datos y aunque sean en este caso pobres en cuanto a la cantidad de años que tengan, tratar de buscar una buena estimación de lo que se llama periodos de retorno, que esto quiere decir que nos cuenta cuánto tiempo pasa desde que sucede un evento extremo de precipitación en este caso y que se repite nuevamente. Entonces, vamos a tener que también incluir esa visión en la gestión de riesgos y en la vivencia y en las nuevas construcciones también. Oye, respecto de eso mismo, de las nuevas construcciones y del crecimiento que ha ido teniendo las distintas ciudades, no solamente Santiago, no solamente hablemos de la región metropolitana, pero ¿qué pasa con los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, los colectores de aguas lluvia? En muchas comunas simplemente no existen y en otras comunas no están diseñadas para los volúmenes de agua que caen con el cambio climático, ¿no? Sí, exactamente. Hay mucha
Ese es el asunto en realidad, es que hablamos de que siempre o de que nuestras ciudades están diseñadas pensando en que este tipo de cosas no va a ocurrir. Y resulta, y claro, pensando en años anteriores, esto no iba a ocurrir, pero resulta que tenemos el factor ahora de calentamiento global, de cambio climático, que está haciendo que sí, efectivamente, escenarios que no pensábamos que iban a ocurrir estén ocurriendo, y por lo tanto ese escenario no fue pensado cuando se empezó a construir la ciudad. Y por lo tanto vemos entonces todo la afectación que claramente ahora está muy visible a través de todos nosotros, ¿no es cierto? Claro, oye, como para ir terminando, tú hablas de una planificación territorial que en este momento está siendo deficiente, ¿no? Porque se construye no pensando en estos temporales, llamémosle. Además, se construye en lugares donde han sido históricamente zonas de inundación o lechos de río seco, etcétera. Un poco como por lo porfiados que somos, digamos, volvemos a lo mismo. Claro. Entonces, económicamente a un país, aunque esto suceda cada 10 años o cada 15 años, cada, no sé cada cuánto tiempo, ¿no? Estadísticamente yo me imagino que existe esos números. Eh, Le vale más el, el hacer la prevención con respecto, por ejemplo, del soterramiento de los cables eléctricos, hacer los colectores de aguas lluvia, construir mejores servicios de alcantarillado o estar reparando cada 10, 15 años que sucede un gran temporal, estar reparando todo y tener mucha catástrofe en un momento con mucha gente que está afectada. Tú eres especialista entre otras cosas, en el tema de políticas públicas. ¿Qué Sí. opinas de eso? Sí, bueno, es un análisis muy bien fundamentado y no hay una visión que vaya en contra de que es necesario invertir quizás más al inicio que estar tratando de aplicar soluciones De parche cuando marchar, ocurren claro. este tipo de cosas. Y claramente ese también es un debe en la política pública, porque también ahí ya, y nos vamos a meter en otro lío ahí, el tema también del presupuesto no está pensado precisamente con esta visión preventiva, sino que hay mucho de ahorro y después vemos cómo solucionamos el problema. Perfecto, como de chutear para adelante, ¿no? Sí, sí. Oye, y ahora sí que para terminar, ¿tú dirías que estos fenómenos debieran ser manejados no solamente por un meteorólogo, por un climatólogo, sino que también con otras disciplinas que tienen que ver, no sé, me imagino que la hidráulica tendrá algo que decir, o la geología, etcétera? Exactamente, esto ya es un problema multidimensional, ¿no es cierto? Porque no abarca solamente una ciencia, ni tampoco afecta solamente a un tipo de persona, ni tampoco a un grupo de personas, sino que es un problema, como se dice, volviendo al tema de políticas públicas, es un problema complejo que no tiene una única buena solución ni una única mirada. Y tampoco se puede ir a resolver el problema en términos completos, sino que hay que ir dándole soluciones cortas e ir atacando de a poco, pero ir haciendo soluciones concretas y buenas, bien pensadas desde el principio, con distintas disciplinas, con distintos actores, incluyendo incluso a la sociedad civil, a las personas que también se ven afectadas y que también tienen el conocimiento de cómo se comporta su entorno. Muchas gracias, Catalina, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar contigo nuevamente. Oye, pero de todas maneras teníamos que conversar por este tema. Ahora, Chile tiene experiencia y capacidad técnica. El desafío es seguir avanzando hacia una gestión integral del riesgo, ¿no? Sí, Orientada a efectivamente. fortalecer la resiliencia territorial, comprender los efectos de cascada, comunicar esa cadena con claridad y transformar el conocimiento en decisiones oportunas son
son pasos esenciales para construir comunidades y territorios más resilientes. Le damos las gracias a Catalina Cortés, climatóloga y magíster en gestión y políticas públicas, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, señoras y señores, por estar en este punto de encuentro.